Ecualizadores. ¿Qué son los ecualizadores? ¿Para qué se usan? ¿Cuándo hay que usarlos? ¿Cuántos tipos de ecualizadores hay? ¿Qué diferencia hay entre un ecualizador y un filtro? ¿Y qué es un control de tono? ¿Y qué tiene que ver el control de tono con el ecualizador? Bueno, esos son los temas que vamos a tratar en esta clase. El ecualizador es un procesador de señal de audio, el más usado, porque sí o sí en cada pista vamos a tener que retocar algo de las frecuencias, y entonces ahí entramos con exactamente qué es lo que hace un ecualizador. Lo que hace un ecualizador es reforzar o atenuar determinadas frecuencias para que nuestra señal de audio, ya grabada, responda a las necesidades subjetivas u objetivas que nosotros tenemos con nuestra producción. Por ejemplo, grabo una guitarra con mi micrófono que no es de muy buena calidad y una vez que la grabé puedo utilizar el ecualizador para compensar los graves que no me tomó el micrófono que sí tiene la guitarra. Entonces, cuando escucho el audio que grabé de la guitarra y veo que tiene pocos graves, con el ecualizador, identificando las frecuencias graves que el micrófono no me tomó, pero que sí, cuando yo toco la guitarra en vivo escucho que esos graves existen, puedo ir reforzando esas determinadas frecuencias, que previamente tengo que ubicar cuáles son, para que el sonido grabado se aproxime lo más posible al sonido real. ¿Y qué es un control de tonos? Bueno, un control de tonos no es ni más ni menos que un ecualizador. Todos habremos tenido alguna vez alguna experiencia de usar un control de tono, sea en un amplificador, sea en un amplificador de instrumento, guitarra, bajo, etcétera, o ver que un amigo usó, o en el auto que a veces teníamos el control de graves o agudos. Bueno, eso es un ecualizador. Un ecualizador que tiene dos bandas, o sea, podemos modificar la banda de los agudos y la banda de los graves. Podemos subir, lo que sería reforzar, o podemos atenuar determinada banda. Entonces imaginemos de esos dos controles, graves y agudos, que yo quiero que suenen más los agudos porque me gusta más escuchar los platillitos, etc. Y entonces le refuerzo esa frecuencia. Y si no, puedo reforzar los graves, donde tengo el bombo, el bajo, etc. para que suene mucho más vibrante lo que se escucha. Entonces hablamos de bandas, hablamos de el ecualizador primero, después dijimos que el control de tonos es un ecualizador de dos bandas, y entonces ahora hablamos de, en general, el ecualizador puede tener muchas bandas, dependiendo de quién lo fabrique y para qué se fabrica. Entonces nosotros en el programa que usamos vamos a encontrar que tenemos un ecualizador de 4 bandas, o tenemos de 10 bandas, o tenemos de 31 bandas, ¿sí? Digamos, cada uno tiene su campo de aplicación, pero lo que nos estaría permitiendo es interactuar con determinadas frecuencias para poder reforzar o atenuar y obtener el resultado sonoro que nos gusta en lo que acabamos de grabar o en lo que estamos produciendo. Entonces ahora vamos a hablar de los ecualizadores de banda fija. Los ecualizadores de banda fija, como su nombre lo indica, tienen las bandas prefijadas en determinadas frecuencias. Nosotros no podemos modificar esas frecuencias para subir o bajar. Lo que podemos hacer es atenuar o reforzar sobre esa frecuencia que está prefijada por el fabricante. Imaginemos un ecualizador de dos bandas donde tenemos graves y agudos, ¿sí? Como ese control de tonos del que hablamos al principio. Y entonces nosotros subimos los graves y escuchamos que todo lo grave suena más fuerte, o lo atenuamos y escuchamos que se atenúa, y lo mismo con los agudos. Bueno, si vemos desde lo técnico y vamos a las especificaciones del que fabricó ese ecualizador, nos vamos a encontrar tal vez con que la frecuencia grave que estamos modificando son los 200 ciclos, ¿sí? Entonces cuando nosotros subimos estamos reforzando los 200 ciclos y todas las frecuencias que están al lado, o sea, los 300, los 400, los 500 y para abajo, los 100, los 50, los 25, etc. Lo mismo va a pasar cuando vayamos a la parte aguda. Ese mismo fabricante, la frecuencia fija que utilizó para el rango agudo serían los 5000 ciclos. Entonces cuando subimos los 5000 ciclos, o sea, cuando subimos los agudos, estamos reforzando los 5000 ciclos, pero también los 6000, los 7000, los 8000 y también hacia abajo, los 5000, bueno, los 4000, los 3000, etc.
Con ese ecualizador de banda fija, ¿cuál es el parámetro que estamos modificando nosotros? Solamente la amplitud, porque la frecuencia es la que nos predeterminó nuestro fabricante. Entonces, yo atenúo o refuerzo una banda, en este caso la banda de los agudos, o atenúo o refuerzo la otra banda en mi ecualizador de dos bandas, que es la grave. Pero no estoy modificando la frecuencia, ¿sí? Estoy reforzando o atenuando esa frecuencia, pero no estoy variando el valor de la frecuencia que estoy afectando. Eso va a quedar después para los ecualizadores paramétricos. Entonces, lo que nosotros modificamos en un ecualizador de banda fija es la amplitud de la señal en las frecuencias que están predeterminadas. Nosotros solo nuestro único parámetro que tocamos en un ecualizador es la amplitud de determinada frecuencia. ¿Y esa frecuencia determinada cuál es? Bueno, la que predeterminó el fabricante. Tenemos un ecualizador de dos bandas, bueno, va a haber dos frecuencias específicas que nosotros no las podemos variar, pero sí podemos cambiar la amplitud de esa frecuencia. ¿Sí? Reforzamos o atenuamos. Si es un ecualizador de 4, de 10 o de 31 bandas, es exactamente el mismo proceso. Las frecuencias están predeterminadas por el fabricante y nosotros lo que hacemos es variar la amplitud de esas frecuencias que nos predeterminó el fabricante. Reforzamos o atenuamos. Y estamos hablando de amplitud, entonces necesitamos hablar de decibeles. En este caso, decibeles, 0 decibel, recuerden, el decibel es una unidad referencial, mide lo que pasa entre dos señales, en este caso, en el nuestro, lo que entra y lo que sale. Entonces cuando tenemos 0 decibel quiere decir que lo que está entrando es exactamente igual a lo que sale, y entonces tiene varios conceptos el decibel. Por un lado, el 0 decibel es el punto óptimo de trabajo de un equipo electrónico, es el punto óptimo en el que una señal no va a tener ni ruido de fondo ni distorsión. Y entonces, partiendo de esa base, en un ideal uno tendría que estar siempre lo más cerca del 0 dB sin pasarte, para que nuestra señal tenga un buen tratamiento a lo largo de todos los procesos que nosotros vamos a hacer. Con respecto al ecualizador, si nosotros reforzamos 3 decibeles a una determinada frecuencia fija, por lo que hablamos nosotros acá, lo que estamos haciendo es hacer que esa señal sea el doble de lo que era antes. 3 decibeles significa el doble. Menos 3 decibeles significa la mitad de lo que había. O sea que más 3 dB a un refuerzo le estamos diciendo que le incrementamos un 100% la señal. Y menos 3 dB estamos diciendo atenuamos a la mitad de lo que tenía. O sea, tengo el 50% de lo que tenía antes. Bueno, 3 decibeles además tiene que ver con nuestra percepción. Esto igual se usa en lo que serían los dB/SPL, que también después lo vamos a hablar. Pero 3 decibeles es lo que nosotros podemos percibir como una variación de amplitud. ¿Sí? Entonces, más 3 decibeles, por un lado en la unidad referencial es el doble de lo que tenía, pero también en nuestro oído 3 decibeles significa que percibimos una variación. Obviamente que cuando nosotros ecualizamos, podemos ecualizar con 2 decibeles, con 1, etc. Están los detalles ahí. Pero digo, a grosso modo, uno puede notar una diferencia grande entre lo que había y la nueva modificación. Los ecualizadores paramétricos, a diferencia de los ecualizadores de banda fija, nos permiten acceder a todos los parámetros del ecualizador. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, en principio, ¿en qué frecuencia voy a modificar la amplitud? Entonces digo, bueno, supongamos, en los 50 ciclos yo quiero poder modificar la ganancia. Entonces, ubico la frecuencia en la que quiero modificar y después digo cuánto refuerzo o atenudo esa frecuencia que acabo de modificar. Recuerden que en el de frecuencia fija, este parámetro venía fijo, lo diseñaba el que crea el hardware. En cambio acá nosotros podemos decir qué frecuencia vamos a modificar, cuánto la vamos a atenuar o cuánto la vamos a reforzar, y por otro lado también le vamos a decir cuál es el ancho de banda que va a tener esa frecuencia. El ancho de banda es un parámetro, como lo van a encontrar en los apuntes, que nos permite decir a cuántas de las frecuencias de los costados podemos abarcar. Por ejemplo, si yo
digo que en mi ecualizador paramétrico voy a modificar la frecuencia de los 50 ciclos, entonces mi ancho de banda, si lo dejo como poco selectivo, también cuando yo atenúe o refuerce a esos 50 ciclos, voy también a atenuar o reforzar la frecuencia de los costados, o sea, los 40, los 30, los 60, los 70. ¿Sí? En cambio, si yo el ancho de banda lo configuro como muy selectivo, ¿sí? Lo que sería una curva muy de pico, que eso también después lo vamos a hablar, entonces no afectaría tanto a los 40 ciclos ni a los 60 ciclos, solo estaría afectando a los 50 ciclos. ¿Sí? En una situación ideal sería solo los 50 ciclos, pero en una situación práctica eso no existe. Siempre algo de las frecuencias contiguas se atenúa o se refuerza también. Y por otro lado hay otro parámetro que nos permite configurar el tipo de curva que vamos a usar en el ecualizador. Si es un tipo de curva pico, si es un tipo de curva filtro, o bueno, vamos a ver que hay algunas más que después las van a encontrar en el apunte y que las vamos a hablar. Filtros. Bueno, los filtros tienen, digamos, empezamos por explicar que hay tres tipos de filtro básicamente, que son filtro pasa bajo, filtro pasa banda y filtro pasa alto. Para nuestro ejemplo vamos a usar el filtro pasa bajo y entonces en realidad tenemos dos parámetros para los filtros. Uno es a qué frecuencia voy a filtrar, dos es cuál es la pendiente de atenuación de ese filtro. Dando por sentado que ya tenemos un filtro pasa bajo configurado, ¿no? Porque si no serían tres parámetros: qué tipo de filtro, a qué frecuencia de corte y la pendiente de atenuación. Bien, todo esto que ahora es nebuloso lo explicamos de esta manera. Imaginamos el rango audible de los 20 a los 20.000, nosotros podemos escuchar todo lo que está en ese rango. Cuando aplicamos un filtro, lo que le estamos diciendo es que a partir de una frecuencia de corte, donde nosotros vamos a cortar, todo lo que esté arriba de eso lo queremos atenuar, o sea que no se escuche. Como estamos hablando de un filtro pasa bajo, estamos justamente diciendo que a partir de la frecuencia que indiquemos, todo lo que esté en las frecuencias agudas se atenúe. Filtro pasa bajo, recordemos, y entonces vamos a situar nuestra frecuencia de corte en los 1000 ciclos. Entonces le estamos diciendo con esta configuración que desde los 1000 ciclos todo lo que esté arriba lo atenúe. ¿Cuánto? Bueno, una de las configuraciones es 6 decibeles por octava, o 12 decibeles, o 18 o 24 decibeles por octava. Recuerden que las octavas son el doble de la frecuencia anterior a la que estamos marcando. Tiene que ver también con la octava musical, ¿no? Por ejemplo, 440 es el La que está abajo del Do central y 880 es el La que está en la octava. O sea, en frecuencias nosotros lo vemos así. La octava tiene que ver con la octava musical. Así que bueno, en nuestro filtro pasa bajo, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos diciéndole que bueno, a partir de los 1000 ciclos cortamos. Entonces, como es un filtro pasa bajo, todo lo que esté arriba de esa frecuencia lo corta. Porque ¿quiénes pasan? Pasan los bajos, porque es un filtro pasa bajo. Si yo cambio mi frecuencia de corte a 5000, entonces voy a tener de los 20 a los 5000 ciclos, voy a escuchar todo tal cual está. Pero de los 5000 hacia arriba, me los va a atenuar con una pendiente de atenuación que es la que yo predeterminé o configuré, que pueden ser, como dije antes, o 6 o 12, etc. Vamos a poner un ejemplo con un filtro pasa altos, al revés. Y vamos a dar un ejemplo de qué campo de aplicación tendría esto. Bueno, supongamos que estoy grabando una pandereta y hay un ruido de fondo grave que molesta, aunque sea una pavada o se escucha el pie cuando el músico mientras toca la pandereta está moviendo el pie, marcando el pulso. Eso se metió por el micrófono. Bueno, lo solucionamos fácil porque si ponemos un filtro de corte, o sea, configuramos un filtro como pasa alto. A ese filtro pasa alto le ponemos la frecuencia de corte en 1000 ciclos. Y le decimos que la pendiente de atenuación sea de 24 decibeles por octava. Y entonces, ¿qué va a pasar? A partir de los 1000 ciclos hacia arriba voy a escuchar todo. O sea que voy a escuchar la pandereta con todas sus frecuencias. Es un instrumento inarmónico, etcétera, etcétera. Y todo lo que esté debajo de esos 1000 ciclos que configuré no lo voy a escuchar. Con lo cual, el sonido grave del pie marcando
el pulso, que lo hace el músico sin darse cuenta, lo solucioné. Bueno, ese es un pequeño campo de aplicación en la realidad, ¿no? Hay muchos otros y además, por ejemplo, en la programación de sintetizadores los filtros son elemento esencial. ¿Qué trabajamos en esta clase? Vimos que en principio hay dos tipos de ecualizadores, el gráfico y el paramétrico, que el control de tono es un ecualizador de banda fija, que el ecualizador paramétrico tiene básicamente tres parámetros que son la frecuencia, la ganancia y el ancho de banda, que el ecualizador gráfico es un ecualizador de banda fija y que el único parámetro sobre el que actuamos es sobre la amplitud, que existen tres tipos de filtros, filtro pasa bajo, filtro pasa banda y filtro pasa alto, que los filtros que vamos a usar tienen dos parámetros, el filtro de corte y la pendiente de atenuación que se expresa en decibeles.